haréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos que este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor Jesús, gracias por la palabra. Pedimos, Señor, que seas tomando control en cada una de nuestras vidas y a la vez saturando nuestras vidas de tu presencia. Abre el entendimiento para poder expresar la palabra y que pueda hallar cabida en cada corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hay un tema muy específico allí en esta parte de la Escritura. Hay unos preparativos para una marcha triunfal. Hoy, según la tradición, habla de ese domingo, esa entrada triunfal, y la han proclamado como el Domingo de Ramos. Pero realmente muchos lo hacen y no saben ni qué significa. Muchos de la iglesia lo hablan y realmente le han dado un vuelco total a lo que dice la palabra. ¿Qué realmente presenta ese día triunfal? Le dan más honor a unas palmas que al que entró triunfalmente a Jerusalén, que hasta el punto las bendicen supuestamente para sacarla cuando hay tormentas, y eso no tiene nada que ver. Qué tremendo que muchos, en lugar de adorar al Creador, adoran lo creado. En lugar de adorar a Dios, adoran las criaturas. En lugar de adorar al Dios verdadero, algunos adoran la vaca, la serpiente. En algunos lugares adoran las ratas. Les echan comida a las ratas y le tienen templo para las ratas. Pero no adoran a Dios. Entonces hay una entrada triunfal, hay una preparación de algo que el profeta Daniel lo había dicho. Esto que hay aquí en el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas es un cumplimiento profético de la última semana o de las últimas semanas donde el Mesías iba a aparecer. Y hay un cumplimiento total. Y se cumplía y se iba a cumplir la semana 69 desde este momento clave
donde el Mesías iba a aparecer. Y dice que iba a entrar triunfal a Jerusalén. Entonces para nosotros es algo profético. Es algo que iba a suceder allí, pero ellos no lo pudieron discernir. Y él dice que en un momento mandaran a traer el pollino, que lo desataran. Nunca antes habían montado ese pollino, y él lo montó. Y cuando entró, proclamaron y reconocieron que era el Mesías. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si usted mira en Lucas capítulo 19, verso número 28, allí en esa parte de la palabra, el 19, el verso 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora el verso 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, y les dice qué es lo que tienen que hacer. Este era un momento crucial. Esto era un momento clave. Era un momento crucial en Jerusalén. El Mesías estaba entrando, y en un momento muchos lo reconocieron allí. Ahora, lo segundo que sucede es, en estos preparativos de la marcha triunfal, mira los preparativos que él hizo, siendo como rey, traer un asno. Amén. Los otros reyes entraban en caballos, y quizás entraban con toda su séquito, porque eso era una entrada triunfal. Cuando alguien entraba como algo triunfal a una ciudad, era impresionante, porque eso era lleno de honores, reconociendo que ese hombre que iba montado ahí era importante y era un gobernante con autoridad. Pero entra ahora Jesús, no en un caballo, entra en un pollino, en un asno. Y lo que les tienden a sus lados, sacan palmas, cortan palmas y empiezan a decir: Hosana al Hijo de David. Amén. Y miramos que dice que cuando dice y a la aldea de enfrente, y lo habla allí. Pero algo importante aquí, el verso 35. Y lo trajeron a Jesús habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, dice: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué proclamaron ese día? Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué le dijo que reprendan a los discípulos? Porque pensaron que se estaban pasando, que estaban haciendo algo indebido, porque los fariseos no estaban reconociendo que aún el que estaba entrando era el rey que ellos estaban esperando. Y entonces por eso le digo: y aún si estos callaran, las piedras hablarían. Qué tremendo que una persona que tenga conocimiento de Dios, se supone que si tiene conocimiento de Dios, debe ser de los primeros que adoren, que se goce, que alabe por las cosas. ¿Usted sabe que eso sucede en la iglesia? Personas a veces que vienen a la iglesia y no levantan sus manos ni adoran. ¿Sabe qué? Parecen a veces, ¿sabe qué? Perdóneme, parecen zombies espirituales. No saben uno si están vivos o están muertos. Se supone que lo de Dios trae vida. Y se supone que lo de Dios trae regocijo al corazón. Se supone que el motivo de venir al culto, adorar a Dios, es adorar, levantar las manos y adorar al Señor. Ese es el motivo de venir a la iglesia. Y ese es el motivo que ellos reconocieron, que el que venía ahí era Jesús. No era cualquiera, era el Hijo de David, el Rey. Pero los que supuestamente líderes religiosos se enardecieron, y antes dijo: Maestro, repréndelos.
Todavía no discernían que el que estaba ahí era el Mesías. Entonces hay cosas importantes que vamos a mirar aquí. Los preparativos para la marcha triunfal se hacen de la forma que se hacen, no como los reyes que de antemano duran meses preparando todo. El Señor ya de antemano, había una escritura establecida allí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, estos eventos, ¿dónde ocurren? Estos eventos ocurren desde la parte de lo que es Jericó hacia Jerusalén. Este evento ocurre en esa parte, en lo que es camino de Jericó a Jerusalén. Son dos caminos claves que la Biblia habla mucho allí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si usted mira en la palabra, estaba Samaria, estaba Siquén, estaba Galilea, estaba Capernaum, pero esta parte allí es una parte clave de Jericó a Jerusalén. Es una parte ya de entrada triunfal. Ya él había manifestado muchas cosas en las escrituras, lo vemos. Ya inclusive había pasado ese ministerio, pero ahora se aproximaba a la parte contundente, que era donde muchos no les iba a gustar. Esperaban un rey que entrara en un caballo blanco con una espada y con un ejército, porque ellos querían ser libertados del yugo y de la opresión de lo que es el imperio romano. Y en un momento, cuando ven el que va entrando, entra sin espada, no entra en un caballo, entra en un asno, en un pollino, con mantos normales y con palmas. Que alaban al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí sabe que en un momento muchos no ven la manifestación de Dios porque le falta sencillez en el corazón. A veces en un momento, ¿qué dice la palabra? Una de las cosas que aleja a las personas de Dios es el orgullo, la altivez. Y hay personas que a veces dicen tener a Dios y entonces tienen una Biblia que les cuesta $300, $500 y ellos creen que están más cerca de Dios porque les costó esa Biblia eso. Y hay otro que de pronto le costó una Biblia más económica, pero resulta que ese que le costó más económica. Estoy diciendo que cada uno tiene derecho a comprar, pero es que a veces, ¿sabe qué pasa? Que en un momento tienen la Biblia allá y la vemos que inclusive la venden $300,000 a cuotas, y algunos la hablan solamente en el Salmo 91, la ponen sobre un atril, pero no conocen ni al Dios de la Biblia. Usted no ha encontrado eso, que muchas partes las tienen pero no las leen. Así pasó con esta parte. Muchos inclusive esperando la profecía, estudiando la escritura, estudiando la palabra, y no se dieron cuenta que el que entraba allí era el que había anunciado el profeta Isaías, el profeta mesiánico. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces miramos que la meta de Jesús, había una meta en clave. Cuando entró a Jerusalén, ya había algo clave, era que ya era el momento crucial, ya era terminando, o sea, se aproximaba su meta final en el ministerio. Era el momento clave de su ministerio. Era el momento, en otras palabras, trascendental, donde había un cumplimiento y donde venía la parte más difícil de su ministerio. Como quizás algunos, a veces Dios permite que le llegue un momento difícil porque es el momento de ser probados. ¿Quién es quién? ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Entonces miramos que en esta parte de la palabra hay algunas enseñanzas allí. Ahora, los que estaban presentes deben haber entendido algo claramente, porque cuando ellos empiezan a poner los mantos y a alabar, muchos de ellos dicen que la multitud de sus discípulos empezaron a alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que se estaba cumpliendo una profecía. Por eso fue. O sea, ¿cuál fue el motivo de gozo? Estaban con el Señor. Habían caminado aproximadamente 3 años y medio con Él, la mayoría. Pero cuando Él, y le manda a traer el pollino normal, pero cuando ellos van entrando, que ven que el Señor entra,
es como si el poder de Dios les hubiera manifestado y les hubiera revelado y les hubiera abierto el entendimiento y dieron: este es el hijo de David, este es el rey. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo entendieron. Los que muchos no habían entendido, lo entendieron ahí, y por eso alababan a Dios. Y los que supuestamente tenían conocimiento, que eran los fariseos, los maestros de la ley, no lo entendieron. Qué tremendo es esto, ¿no, hermano? Que los que deberían haberlo entendido, porque se supone que eran los que enseñaban al pueblo, no lo entendieron. Y los que supuestamente para ellos son del vulgo, un pescador como Pedro, cierto, como Jacobo, muchos de ellos lo entendieron. Y yo digo, y por eso se cumple también la palabra: gracias, Padre, le dijo Cristo. Gracias, Padre, que escondiste estas cosas de los grandes y los poderosos y lo revelaste a los pequeños. No se goza que usted esté en ese plan. Yo me gozo que estemos en ese propósito, que entendemos cosas que otros no comprenden y estudian para eso, pero el Señor entonces lo mantiene encubierto, porque la única forma de comprenderlo es que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Él nos aclara el entendimiento y emprendemos las cosas secretas, pero que son sencillas, pero que muchos las complican, porque lo llevan es a lo normal. Entonces los que estaban presentes entendieron, y ellos pensaban, mira también que pensaban, que en ese momento Cristo iba a implantar el reino, pero venía algo mayor. Por eso es que cuando Evangelio de Juan capítulo 14, cuando él empieza a hablarles y le dice que él tiene que partir, entonces les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, no tengan miedo, no se amedrenten por eso. Por eso cuando ellos en un momento entran aquí, se gozan, dicen: ahora sí. Y faltaba mucho más. Porque siempre la persona, a veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Escúcheme, a veces creemos, o la gente cree, que los planes y los propósitos de Dios es conforme a los métodos humanos. Entonces usted ya tiene programado cómo se organice algo. Un ejemplo: un ingeniero dice: esto se hace de esta forma, conoce, estudia para eso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Dios, Dios hace cosas que a nosotros nos deja. Porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Él ya estaba establecido un plan y no se podía adelantar al plan. No se podía. Pero en este momento se está cumpliendo la semana 69. Según el orden profético, lo que el ángel le dice a Daniel: escribe esto. Desde la entrada del Mesías está ahí en ese momento cumpliéndose una profecía. Yo me gozo por eso, hermano. ¿Sabe que falta la última semana? Y ya estamos repicando para esa última semana. Porque ya la iglesia será levantada. Y apenas la iglesia será levantada, iniciará la última semana, la semana 70 de Daniel. Yo cuando leía esto decía: Señor, gracias. Estamos en el momento crucial. Aún Daniel quiso verlo, pero le dijo: ¿sabe qué? El Señor sella las palabras de esta profecía, porque son para el tiempo del fin. Y usted está viviendo un momento crucial, pero muchas personas, si usted analiza en los diferentes lugares del mundo, su entendimiento está velado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, llamado Satanás, dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces se supone que, como hablábamos anoche, la palabra, que si somos de Dios la entendemos, porque dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y cuando usted le va a hablar la Biblia, dice: a mí no me hable de eso. Entonces, ¿cómo le vamos a...? No decimos que creemos en Dios, que tenemos a Dios, y entonces ¿por qué rechazo lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír, o el oír la palabra de Dios.
Y él dice, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces había un preparativo crucial allí. Era una marcha crucial, era algo allí. Desatarlo, traerlo. Todo se cumplió. Porque el Señor dijo, y si le preguntan para quién, diga que el maestro lo necesita. Y fue así. Claro, es lógico que lleguen a su casa a unas personas que usted no conoce y entren allá, porque entraron allá supuestamente al lugar donde tenían, y era un asno. Yo creo que era consentido, nadie lo había montado, lo tenían atado ahí. Y vengan algunos a decirle, a desatarlo. ¿Por qué lo están desatando? ¿Qué pasó? Porque se supone que si lo desatan era para llevárselo. ¿Y quiénes son los que se llevan las cosas sin pedir permiso? Y cuando en el momento llega y le pregunta, porque mire cómo Dios los prepara, el Señor los prepara. Y si le preguntan, ustedes le van a responder de esta forma, que hasta el punto que estas personas, ya todo preparado, ¿por qué desatan el asno? Porque, y mire, les llega porque el maestro lo necesita. No hay problema, lléveselo. Y eso se cumple en la profecía también. Entonces yo quería traer a colación hoy este tema porque muchos ignoran, ¿cierto? A veces ignoramos, a veces lo leemos. Me dijo alguien ayer, pastor, yo había leído ese texto, pero no lo había entendido como lo entendí hoy. Y es que eso es lo que hace el Señor con nosotros, que estando disertando sobre la palabra, aún uno como pastor, uno lee, escudriña, pero estando en la enseñanza, Dios le trae a uno iluminación divina, inspiración, y entiende cosas aún mejor. ¿Sabe qué? Para que entendamos que esto es de Dios, que nadie puede decir yo lo sé todo y no quiero que nadie me enseñe. No, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Dígale al que está al lado, qué bueno que haya venido al culto, qué bueno que haya venido a la iglesia. Si usted mira, hasta este momento Jesús no había buscado ser llamado Mesías abiertamente. Escúcheme, es el primer momento que lo reconocen como el Mesías. Mientras, inclusive antes no, era el enviado, pero en ese momento es la primera vez, y ya crucial porque tenía que cumplirse, lo reconocen como el Mesías, como el Salvador, como el enviado de Dios. Antes no lo habían reconocido, solamente hasta ese momento. Por eso le digo que es profético, porque eso lo había dicho ya el Señor a través de la profecía en Daniel. O sea, hasta el momento, desde la entrada del Mesías, y fue en ese momento que entró y lo reconocieron. Hasta ese momento lo reconocen públicamente. Pero entonces algo sucede allí. En el transcurso de esos días, algo importante tenía que suceder, pero también despertó la preocupación de los líderes religiosos. Yo no sé por qué hay personas que se disgustan o por qué se enardecen cuando otro surge. ¿Sabe qué es tremendo? Yo me pongo a pensar esto. Ellos lo estaban esperando porque supuestamente Dios los había colocado para eso, pero Dios empezó a desecharlos y a sacarlos, porque les dijo a ellos: sepulcros blanqueados, ya por las sotanas y por toda su vestimenta que era bíblica. Dijo, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Hipócritas. Se preocupan más por el diezmo, por lo que se diezma, por el eneldo. Ponen cargas a otros que ustedes mismos no pueden llevar. O sea, ¿qué pasa? Hacen oraciones largas en las esquinas y en las calles. Cuando ayunan, demudan sus rostros y dicen: ayunamos. Dice: ustedes con su boca proclaman y profesan que me aman y que me honran, pero su corazón está lejos de Dios.
O sea, siempre nosotros miramos que cuando usted se da cuenta que cuando el Señor entra allí al templo y se enojó, dice que porque se cumple el celo de tu casa me consume, es porque habían hecho del templo un negocio. Inclusive llevaban los animales enfermos y venía el pueblo, venía la persona humilde que quería agradar a Dios, a presentar algo a Dios, y le cobraban más caro y le ponía, sabiendo de antemano, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que usted sea un líder que te enseñe que las cosas para Dios tiene que consagrarse, tiene que santificarse, y usted a los demás les ponga carga y les enseñe y usted no las cumpla. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el Señor entra allí, dice: ¿cómo así? Ustedes que supuestamente lo saben todo, que son personas que tienen el conocimiento, que han sido puestos para eso, han convertido la casa de mi Padre, quiero que me ayude, ¿qué dijo? En cueva de ladrones. ¿Y qué hizo? ¿Sabe qué? Dice: no importa, aquí le cambiamos todo, porque eso habían hecho todo un negocio. Le quiero decirle otra cosa para que usted comprenda. Nadie podía poner puesto ahí. O sea, eso ya estaba programado. Nadie podía, solamente ellos. O sea, ellos tomaron el control de todo por esto. No podían comprar en otra, tenían que comprar ahí. Oye, ¿cuántos alaban a Cristo? Y cuando Él entra, y que en un momento vio eso, se enardeció y empezó a volcar las mesas y cogió un rejo. Yo no sé de dónde pero cogió un rejo y lo sacó a rejo. Tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces miramos que ese celo de Él, porque usted sabe que en un momento, el respetuoso, pero en ese momento dice: el celo de tu casa. Ay, no, es que el pastor se pone bravo. El Señor se puso bravo también por una causa. Porque en la iglesia no se puede hacer las cosas como uno se le dé la gana. En las cosas sagradas se tiene que hacer las cosas de la mejor forma para agradar a Dios. Creo que estamos en la iglesia, ¿cierto? En un lugar que se ha consagrado para alabar al Señor y glorificar al Señor. Por eso en un momento, hermano, aquí en un momento, mientras que se está hablando la palabra, otro nos está contando chistes, otro nos está riendo ahí por reírse, otro nos saca los audífonos y empieza a escuchar música mundana. Y lo han intentado. ¿Y qué ha tocado uno? ¿Qué pasa? Usted sabe, si eso es así, ¿cómo será donde no se pongan directrices? Y hay en lugares con su celular y chateando, y hasta inclusive en el mismo templo escribiéndole a la China: nos vemos a la salida, mientras que corre la palabra. Dígame si Dios le está hablando. Porque a veces pasa. Entonces, ¿qué sucede en esto? Pero despertó también algo tremendo. Despertó la preocupación de los líderes religiosos, de modo que se vieron obligados a actuar. Yo creo que miremos Juan capítulo número 12. Ellos decían: ¿cómo casamos? ¿Cómo apresamos a Jesús? Hay seguidores, hay pueblo detrás de Él. Oye, qué terrible que uno de las personas que tenga confianza y que se supone que son personas en un momento que están para velar por las cosas espirituales, otros le estén tratando de hacer zancadilla para tumbarlo. Eso pasa en todos los centros. La pregunta es: ¿pero en lo espiritual también pasa? Aquí vemos y vamos a mirar algo. Evangelio de Juan, capítulo número 12. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí los que están en la... Verso número 19. Y me van buscando Mateo 26, 3, 5. O sea, para que lo tengan pendiente también. Pero vamos a mirar Evangelio de Juan. Gloria al nombre del Señor. Si quieren, miremos algo. Verso 16, como para entender un poquito más. Este evento no lo cuenta en la parte que leímos del texto
No lo cuenta, pero aquí esto sucede después de que él entra. Y mire, vamos a hacer algo para que usted me comprenda un poquito más, que es del mismo tema. Habla lo mismo de la entrada triunfal del Señor. Y después del verso 14 del capítulo 12 del Evangelio de Juan dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y empezó a decir: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Usted sabe que antes la persona se iba sobre los líderes religiosos, sobre ellos. Y ahora que llega el maestro, los tienen a ellos a un lado y se van detrás de él. Y se supone que si conocían la escritura, ellos también tenían que ir detrás de él. Entonces enardecieron. ¿Por qué será que a veces el ego en las personas es terrible? ¿Sí sabe que eso pasa en la parte espiritual? Dios empieza a levantar a alguien y ya le empiezan a hacer zancadilla, como lo tumban. Que no debe ser así. En la misma iglesia sucede. Dios empieza a levantar a alguien y de pronto otro lleva más tiempo. Pero lo que lleva más tiempo descuida su vida espiritual y se hace el loco porque en un momento ya lo sabe hacer. Entonces Dios dice: voy a levantar otro para ponerlo en zancadilla, para que ¿qué? Para que en un momento se despierta o se hace a un lado. Entonces Dios empieza a levantar a otro, y como otro está cerca, aquí los fariseos estaban cerca del sumo sacerdote y le fueron a decir: ay, apareció alguien y ahora todo el pueblo va detrás de él, hay que hacer algo. Que Dios nos ayude, amén. A mí me gusta llevar una palabra para ir aplicándola, porque es necesario que podamos entender que no caigamos en ese error. Que Dios nos ayude. Despertó la preocupación. Mateo 26, 3 al 5. Despertó tanto la preocupación que empezaron a hacer un plan. Lo que no sabían ellos, que estaban siendo usados por el enemigo, que en el plan de Dios tenía que manifestarse. Alguien dirá: ay, sí, pero ¿qué dijo el Señor? Es necesario, o uno de vosotros me va a entregar, pero ay por quien voy a ser entregado. Es mejor que no hubiera ay. Por si de pronto alguno dice: bueno, entonces es plan de Dios, le meto el pie a mi hermano, que él se caiga, y es plan. Ay de aquel que sea de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Es mejor que se atare una piedra de molino al cuello, y no dice que lo lancen, que él mismo se lance al fondo del mar. Así es que si usted piensa atacar a alguien, aún habrá más misericordia de Dios, para que más bien sabe que no, yo más bien como que me ajusticio mismo. Hágase a un lado, no pídale a Dios perdón. Que Dios nos ayude. Mateo 26, 3 al 5. Para complementar: entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Para hablar de qué? Se supone que era el rey. Debería haber regocijo. ¿Usted no le parece que hubiera dicho el sumo sacerdote: uy, qué bueno, apareció el maestro, el que estamos esperando? No, para hacer un plan. Sigamos el otro texto. Y tuvieron consejo. Qué terrible que una persona espiritual, un líder espiritual, hable con mentira y con engaño para hacerle daño a su compañero. Que usted, como persona, como hermano o hermana que busca a Dios, que ha venido hoy temprano a orar, le quiera hacer daño a su hermana o a su hermano. Por eso Dios nos manda unidad. Que usted en un momento sea aquí parte y esté comiendo de la mesa en el sentido espiritual, y venga y usted le dé a uno por la espalda. Que se ha visto, se ha visto.
Entonces uno dice, ¿en quién confiamos? Bueno, que Dios nos ayude. Tener un corazón para perdonar, pero sí sé que Dios hace justicia. Dios defiende a aquel, porque Él ha prometido: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y cuando usted intenta hacer eso, tarde o temprano se le va a devolver eso. Verso 4. Sí, vamos, verso 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle con engaño. Verso 5. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Verso número 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Verso número 7. ¿Qué le pasó allí? Vino a él una mujer y ahí sí que los enardeció más. Pero aquí va a aparecer algo en el corazón de supuestamente alguien que estaba supuestamente, que el Señor le dijo: amigo, pastor, yo a usted lo amo. Eso me dijo uno una semana antes: no hay otro pastor como usted. Y en la semana me dio por la espalda. Y le dije de frente, le dije estas palabras: mijo, hace una semana tú me dijiste, hace una semana allí, que no había otro pastor quien lo había ayudado. Y ahora tú me das. No me digas nada, solamente piensa por un momento. En una semana cambia todo. Pero ¿por qué Dios permite? Nuestra confianza está en Él. Es el único fiel y justo. Es el único que no falla. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que si usted se siente mal porque alguien habló de usted, gócese. Si hablaron de Cristo, si hablaron del Señor, ¿quiénes somos nosotros? Solamente somos vasos de barro, instrumentos en las manos del Señor. Si lo hicieron con el maestro, oiga, si lo hicieron los líderes religiosos, y lo hizo uno cercano, ¿quién iba a pensar cómo vamos a hacer con trampa? ¿Cómo tenemos que hacer con engaño? No puede ser en el día de la fiesta porque la gente se alborota. Ya lo reconocen algunos como Mesías. Toca hacerlo sigilosamente. Y aquí venía uno, Judas, que le gustaba la plata. Porque cuando esta mujer hace esto, dijo: pero ¿cómo van a desperdiciar ese perfume de alabastro? Vale mucho. Y esta mujer llegó ¿qué? A ungir a Jesús, porque se acercaba el momento. Y él dijo en estas palabras: él tenía que ser ungido. Y aquí va a ser ungido por una mujer. Y empieza a llorar y a enjugar con sus cabellos con el perfume de nardo. Y llegó Judas, dijo: pero qué desperdicio. ¿Cómo van a botar esto así? Esto se puede vender y darlo a los pobres. Y la escritura dice: y no lo decía por los pobres, sino era ladrón. O sea que el Señor conocía de antemano quién era Judas. El Señor nos conoce a todos, no lo podemos engañar. Dios conoce si tú amas a Dios o no lo amas. Entonces miramos esta parte. Pero algo allí, Juan 1:29. Pero Dios había dispuesto que su Hijo muriera como el Cordero de Dios, y que muriera en una parte profética, el día de la Pascua. El día de la Pascua. Juan capítulo 1 verso 29. Del mismo capítulo, pero el verso capítulo 1. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe, mi hermano, que en un momento cuando vemos la palabra del Señor manifestada, hay personas? El verso 29, mire lo que dice, cómo lo reconocieron. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine
por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio a bautizar, envió a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí Juan estaba proclamando, y es algo profético, cuando él dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya era proclamado que él tenía que morir en la Pascua, y en la Pascua moría o era sacrificado un cordero. Quiero que me escuche bien esta parte, porque en esta semana es de reflexión y quizás muchos no comprenden esto. Tenía que cumplirse la palabra y fue proclamado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le voy a decir por la palabra, como en un momento Juan lo dijo, fue por revelación. Porque si usted se da cuenta, cuando él fue proclamado, bautizado, sale al ministerio, los discípulos de Juan lo siguen. Cuando Juan es encarcelado, Juan manda decir desde la cárcel: quiero que vaya y le pregunten a Jesús si él era el que había de venir. Y no se supone que él lo había proclamado. Ya estaba Juan en la cárcel y él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, ya he culminado, síganlo a él. Y Juan en la cárcel mandó a decir, y entonces Jesús dijo: díganle esto. No dijo: díganle que yo soy. Diga: los ciegos ven, los cojos andan, amén, los enfermos son sanados, los endemoniados son libres. Como diciendo: tranquilo, yo soy. Y Juan en la cárcel se acuerda que de ahí no volvió a salir. Fue decapitado, pero cumplió. Y Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Ni ha sido ni será. ¿Y usted sabe quién era Juan? Juan era primo de Jesús. En el sentido humano. Porque resulta que Dios usó como instrumento a María, que ella tenía que reconocer que iba a llegar el tiempo. Y por eso cuando él estaba en el Calvario le dijo: madre, ahí tu hijo. Ella sabía porque muchos dicen, pero que es que ella lo sabía desde el primer momento. Por eso el ángel le habló: vas a concebir del Espíritu Santo. No tengas miedo, no tengas temor. Por eso trató con José. Ella sabía que ella era el instrumento, pero que él era el Hijo de Dios y que tenía que ir al Calvario. Por eso dijo: una espada traspasará tu corazón. Por eso estaba ahí cerca. Y él le confirma como diciendo: Juan te va a cuidar. Porque Juan estaba cerca. Fue el único. Entonces, hermano, cuando uno se acerca al Señor, ve que hay un propósito en el plan de Dios. Hay un propósito que se tenía que cumplir. Y esta entrada triunfal, el Señor lo miramos como el Cordero de Dios. Ahora, el siguiente día vio a Juan, a Jesús que venía a él. Y ahí vemos como la palabra que leímos. Ahora, muchos pensaban, que es la equivocación de muchos, dice, muchos pensaban que Jesús iba a iniciar su reino en esos días. O sea, como diciendo, es ahora. Y no era así. Tenía que pasar algo mayor. Porque si usted se da cuenta, ellos no querían que Jesús muriera. Por eso cuando en un momento Jesús muere, ¿cómo se sienten ellos? Mal. ¿Qué dijeron de pronto? Nos equivocamos. Porque al que seguíamos murió. Se murió el líder. Se escondieron porque sabían que los estaban persiguiendo. Si matan al líder, siguen a los que
los que andan con Él. Por eso cuando el Señor aparece, por eso quiero hablarlo unos días más adelante. Vamos a esta parte de la entrada triunfal. Ahora, yo quiero que miremos. Muchos pensaban que Jesús iba a iniciar su reino en esos días, aun cuando Él mismo había aclarado que se iba a ir primero a recibir el reino. Él les dijo: yo me tengo que ir a recibir el reino. En el capítulo 14 se lo dijo: yo me tengo que ir. Pero ellos todavía no entendían. Es como cuando alguien: tengo que partir. No, pero no se vaya. Pero es que ya les había dicho que me tengo que ir. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora el maestro, es que él era el líder. En otra palabra, es que una cosa es cuando, yo le digo a los líderes, una cosa es cuando uno lleva la batuta, otra cosa cuando a usted le toca enfrentarla. Siente la responsabilidad y siente el compromiso que tiene que dar una medida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces diga al que está al lado: no se duerma, para que ponga atención. Yo me imagino algunos levantaron tarde y cabecean. Había una hermana que tenía una práctica, que ponía las gafas, pero por dentro se le notaban uno los ojos cerrados. Pero había una que sí me engañó. Los lentes eran un poco oscuros. Tenía una práctica, ponía la Biblia así y miraba fijo. Yo decía a esa hermana: mucho estar atenta a la palabra, siempre tiene su forma. Pero en una ocasión, predicando, William estaba en esa ocasión, fue una de las personas endemoniadas más agresivas. Y cuando en un momento, predicando la palabra, se viene un demonio al altar y me gritaba, y cuando yo me acerco y le digo: ¡fuera!, le alcancé a ver aquí por medio de los lentes a la hermana, hizo, no supo ni de qué era, estaba dormida. Así es que usted no me engaña si tenga gafas. ¿Cuántos alaban al Señor? Así sea en transición. Yo decía: ay, tremendo, qué susto. Cuando le digo: fuera en el nombre de Jesús, ella no sabe ni de qué era. Y la endemoniada ahí toda agresiva. Entonces, hermano, tenemos que mirar que hay algo que se tiene que cumplir en el Señor. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, era una profecía, y quiero que miremos para que se dé cuenta que yo no estoy hablando por hablarle. Vamos a mirar Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9. Es una profecía que se cumple. O sea, eso del asno, eso del pollino, eso no era cuento, era real, se tenía que cumplir. En ese tiempo habían camellos, podía haber entrado en un camello. Habían caballos, pero no entró en un caballo, tenía que ser en un pollino. Hijo de asna, que no fuera montado. Yo digo: Dios mío, tan claro la palabra. Y le quiero decir algo a usted, hermano, amigo, en esta mañana. Y a usted que anda guasi guasi, dijo mi pastor en una ocasión allí, que era puertorriqueño. Esos que andan guasi guasi, que andan para adentro y para afuera. Y al escuchar a alguien algo, dijo: si hasta ahora se han cumplido 69 semanas proféticas al pie de la letra, ¿será que no se va a cumplir la última que falta? Si se han cumplido 69 semanas a través de la historia, ¿será que la última no se cumple? ¿Se cumple? Se cumple. ¿Que se cumple? Se cumple. Por eso en cualquier momento la iglesia va a ser levantada. Arregle su vida, conságrese de una vez por todas. Mire que esto no solamente es congregarnos, no, hay cosas que están sucediendo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Zacarías capítulo 9. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a ir al verso número 9.
9:9, sí. Mira lo que él dice, porque él dice, alégrate. Pero dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mire, dice, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un ¿qué? Pollino, hijo de asna. Y ellos sabían la profecía, los sacerdotes y los religiosos. ¿Por qué no entendieron? No era en caballo, era en un hijo de asna, era en un pollino. Y Zacarías lo profetizó. Y ahí se estaba cumpliendo. Usted que sabe y el Señor le habla que Cristo viene y usted no lo cree. Lo cree a veces más el nuevo que llega, que se consagra y alaba a Dios, y usted escuchando se le olvida y hasta dice, yo creo que eso está en el papel. Le digo una vez más, si se cumplieron 69 semanas en un tiempo impresionante de años, y unos de años de 600 años, de 1000 años, de 1500 años, y coordina tan perfecto. Amén, gloria a Dios. ¿No será que no se va a cumplir lo último? Que cada vez las mismas noticias dicen que ahorita inclusive toda la tecnología que hay está preparado. Como antes uno decía, pero ¿cómo así? Que se van inclusive a estar en la plaza estos dos testigos y toda la gente lo verá. Y uno decía antes que si no había ni televisor ni a blanco y negro, si no había nada de eso, y ahora tanta que todo se ve de una vez en línea. Amén. Todo en lo que está pasando de una vez se enlazan y ya. Todo conectado. Los satélites, ha avanzado tanta la tecnología que hasta lo que pasa en un viaje espacial ahora se ve. Amén, gloria a Dios. Yo me ponía a pensar, parece ridículo. Eso es pura tecnología. ¿Se acuerda esa parte de viaje a las estrellas? Algunos no, porque son muy chinitos. ¿Cómo era posible que el otro es que mirara en el este? Sí, aló, Spock. Que se veían en una pantalla. Si eso había, esa tecnología, cuando eso, ¿será que salió ahora? No, ya la había. Si saben, cuando dijo un científico, dijo, hay tanta tecnología que si se le soltara en este momento a la humanidad, está loca, no entiende, toca por pasos. Por eso es que ahorita usted compra un celular y a los dos sale el otro y sale el otro, porque tienen que ir a pasos encantados a lo que ellos quieren. Amén, gloria a Dios. Ya eso está. Dijo uno, so bruto, eso ya está. Si mi abuelo se levantara, quedaría loco en esta ciudad, hablando al otro y dice, este está loco, mi nieto está loco, dice que hablando por un aparato de esos a otro. Entonces mejor dejémoslos allá, ya murieron. Sí, ha cambiado todo. Amén. No se da cuenta que algunos de ustedes dicen esos cacharros, no me denme del otro, ese de minutos, del último, el que hacen rin, porque no lo saben manejar. Aún usted tiene ese cacharro y no lo sabe manejar. Y algunos le están huyendo a eso. Aprenda. No, con que se le envíe un mensaje de texto a la suegra. Suegra, Cristo viene, prepárese. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay cosas terribles. Cuando uno se imaginaba, yo decía en esos programas antes, que montaban un computador y uno veía allá y todo es que, pero como teníamos el aparatico ese, eso ya estaba. No se da cuenta que ahora está saliendo la pantalla gigante allá, el sistema, que es un vidrio, y ahí está todo el computador, todo el sistema. Y eso es lo que falta. Y algunos dicen, es que ellos no saben, estamos en la última tecnología. Al contrario, estamos atrasados. Pero ¿sabe qué? No importa que usted esté atrasado, yo esté atrasado, estamos adelantados, conocemos la palabra, conocemos la escritura. Cristo viene pronto. Lo que muchos quizás preparados no la saben porque no la creen.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, no hay Dios. Y otros quieren, como le digo, preparar todo, porque así es, muchos lo saben, pero están mirando cómo hacen, para qué, para llevar a cabo todas las cosas, pero no para tener temor de Dios, para implantar el nuevo orden mundial. Yo quiero ir culminando en este día. ¿Qué es el Señor para su vida? Anoche veíamos almas pasar al altar. Muchísimas almas pasar al altar, pero no pasar por pasar. Muy ministradas, muy quebrantadas, llorando. Me daba impacto cuando ese muchacho ve a su padre caer de largo allá. Por eso a veces uno dice, las personas de Ujieres deben estar más en la jugada, estar pendientes, estar orando, estar clamando, estar ahí pendientes. Y usted tan cerca y no ha conocido el poder de Dios, y viene uno que es el tío, que ni siquiera, amén, ahí vino y conoce que es un toque de Dios, el poder de Dios. Porque cuando hay necesidad, la persona viene con hambre, viene con una necesidad. Es que el que viene con necesidad no viene de cualquier forma. El que viene con necesidad sabe que viene con todo su corazón y dice, Dios mío, háblame, haz algo. Ellos dicen que hay verdad, pues haga algo. Pero cuando no tenemos necesidad, nos hacemos como que, bueno, un culto. ¿Y cómo esto es bonito? Pues me dijo alguien, pues yo no sé, yo he ido a los Hare Krishna, yo he ido a los testigos. Pues sí, digo, este está loco, este no sabe ni para dónde va. Porque no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Lo único que dice es bonito. Pero otro dijo, no, bonito no. Lo que sentí fue poderoso. Lo que se siente es bendición. Y yo creo, hermano, que si hay un lugar donde se adora a Dios, se supone que tiene que haber algo especial. Porque afuera, lógico, y aún hay partes que hacen cosas y se ven bonitas. Ahora, ¿cuánto más en la iglesia no se ve sentir algo especial, que es la presencia de Dios la que se manifiesta? Tiene que haber algo, hermano. Tiene que marcarse diferencia. Tiene que haber algo que confronte, a la vez que renueve, y que usted lo ponga con expectativa y diga, Dios mío, necesito buscarte más. Entonces, se marcó algo trascendental: la entrada triunfal del maestro, que causó envidia entre los fariseos, que era un cumplimiento de la semana 69 profética de Daniel, que Zacarías lo profetizó. Y hay muchos textos, pero tengo que guardar reservas, porque hay cosas que en estos días vamos a hablar, porque es importante uno entender esto. Porque es bueno que usted lea la Biblia, que no solamente la cargue, que la pueda leer, que usted pueda comprender. Porque hay algo que pasa cuando usted lee la Biblia. Hay un entendimiento, hay un disfrute espiritual. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Qué terrible sería que usted esté en la iglesia y dentro de la iglesia esté perdido. Gloria a Dios. Donde Dios le va a mostrar, le va a decir, tantos cultos estuviste. Amén, así es. Tantos momentos, oportunidades donde tú viste cómo personas sin conocerme me conocieron y se quebrantaban, y usted ni siquiera se quebranta, ni siquiera se goza cuando pasa eso. Estoy hablando no general, de una forma general, pero estoy hablando también de una forma especial a usted. Cada uno sabe, porque yo no le conozco. Dios sí sabe quién soy yo. A usted se goza, le trae regocijo cuando una persona es sanada, cuando una persona es salva, cuando viene alguien a la iglesia y recibe sanidad y recibe el poder de Dios en su vida. ¿Y qué le dijo ese hermano cuando en un momento me compartía una hermana acá? Me dijo, llegó a decirle, digo, bueno, aquí no me dicen groserías, porque el pastor dijo que las groserías son malas y yo tampoco, así es que no hay groserías aquí. Me gustó porque el pastor le habla a uno la verdad.
Y si a usted no le gusta que le hablen la verdad, vaya donde le hablen la mentira entonces. Si hay personas que quieren que le hablen la verdad, es que se supone que uno tiene que hablarle la verdad. Qué tremendo es que usted se vaya a su familia y usted se quede. Alguien dijo, no, es que cuando venga el Señor, así sea que yo como sea me le pego a mi mamá. Dios, no, usted no se va a dar cuenta. La ropa se queda, cuerpo glorificado es transformado. ¿Usted qué va a agarrar? Usted no sé. Si es que, ¿sabe que usted aún van a haber tantos desastres que de pronto el que está manejando, el que lleva, que es el piloto del avión, es cristiano? Eso va a ser tremendo, eso va a suceder un caos terrible. Gente desapareciéndose en diferentes lugares del mundo. Si sabe que se está preparando los gobiernos para eso, escúcheme esto para terminar. ¿Usted sí sabe que los gobiernos se están preparando para esto? Pero no se están preparando para irse con el Señor. Se están preparando cómo tratar, cómo manejar el caos que va a pasar. Por eso en la última parte, cuando se extravió este supuestamente avión en un lugar con tanta tecnología, no van a saber, en el lugar más estratégico de esa área, donde hay mucha parte de inteligencia, donde hay radares, donde hay cosas, perderse un avión con tantas personas. Porque lo llaman y les pagan todo el hotel y todo. Necesitamos que estén un mes aquí con nosotros. Y les preguntaban, y los metían por allá y les preguntaban cómo se sentían, qué pasaba. Se están preparando para algo mayor. Cristo viene pronto. El Señor viene por el pueblo. El rapto en cualquier momento sucede. ¿Cuántos alaban al Señor? En cualquier momento viene el Señor por un pueblo. Padre, te doy gracias. La entrada triunfal que hiciste en Jerusalén fue trascendental porque tú eres el Rey. Y Apocalipsis lo habla, volverás otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores a implantar tu reino, Señor. Ahí se cumplirá ese momento crucial. Padre, toma control. Te pido que te glorifiques. Ayúdanos. Dile, Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Señor, permíteme, dame sabiduría para transmitirle a otros tu mensaje. Señor, ayúdame a que pueda ser eficaz con las cosas espirituales. Dame templanza, dame autoridad. Ayúdame, Señor, a que no solamente yo sea salvo, que mi familia sea salva. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Señor, mira este pueblo, mira esta iglesia. Señor, aunque nuestra vida esté lista, preparada en ese momento crucial, que podamos, Señor, partir a la presencia tuya. Dios mío, cuántas personas cavilando en dos pensamientos y tomando como algo tan deportivo el Evangelio. Señor, glorifícate. Señor, ayúdame. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado, dile, el Señor. Dios te está mostrando cosas que otros no saben. Lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Levanta tus manos y dile, me ha mostrado el Señor
más, levanta tu mano y dile: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. ¿qué pide el Señor de nosotros? Dijo Habacuc. Hacer justicia Y el Señor le responde también al profeta Amós: eso hace esto. y ser humilde. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia Dile: y ser humilde ante Él. ahora todos, vamos a una voz. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Vamos a cantarlo la última vez. Dile: Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Puede tomar asiento por un momento.